Altagracia mató a Rafael. ¿Por qué Braulio te mandó ese video? Joven, lo buscan. ¿Qué onda? Vinimos a ver cómo estabas, Diego. ¿Qué pasa, Diego? ¿Por qué estás tan pálido? Sabes que daría mi vida por quedarme contigo, pero no al precio de convertirme en tu cómplice. No quiero ver cómo te destruyes a ti misma, con esas muertes que ni tú sabes cómo detener. Y ese era el amor y la lealtad que me jurabas. Mi amor por ti sigue intacto, Altagracia. Mira, si tan solo me dieras la oportunidad de demostrártelo, yo podría ocuparme de ti, protegerte, pero sin mentiras ni manipulaciones. Solo déjate amar. Vámonos lejos, empecemos juntos en otra parte. Yo sé que puedes tener otra vida conmigo. Por favor. No vuelvas a hacer eso, Daniel. No vuelvas a besarme ni a tocarme nunca más. ¿Cómo le hizo Braulio para mandarte ese video si él está...? ¿Muerto? En el video lo explica todo. Él programó su computadora para enviármelo en la noche. Si yo lo veía, significa que estaba muerto. ¿Por qué te lo mandó? Diego, ¿de verdad sale Altagracia matando a Rafael Cabral? Tu mamá está dormida y ya le dije a Lopecito que vamos a salir. Gracias. No quiero que mi mamá se entere. No todavía. Le tenemos que decir, Diego. ¿Qué vas a hacer, Diego? ¿A dónde vas? A ver, Diego. Diego. No importa lo que yo diga o haga. Para ti siempre voy a ser uno de los salvajes que te hizo daño aquella noche. Reconozco que tú no eres como los otros monkeys. Esa noche me salvaste la vida. No fue la última vez que lo hiciste. Altagraciacita. No, Daniel, no. No puedo ni voy a poder amarte nunca. Lo único que siento por ti es asco. Yo no soy de las mujeres que perdonan y que se enamoran de su violador. Eso nunca lo esperes de mí. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Matarme? Tu deuda conmigo está saldada. No te voy a hacer daño ni te voy a perseguir. Vete. Vete antes de que no resista. Que acabe disparándote. Vete. Bueno, pero entonces hay que hacer algo, ¿no? No podemos quedarnos así. Ay, qué bueno que llegan. Mijo, las mujeres están nerviosas por la muerte de ya saben quién. Sí, es más, hay unas que hasta se quieren ir con sus hijos y todo. Ah, es que, ¿qué tal si llega la policía y nos mete a todos al bote? No, espérense, escúchenme solamente un momento. No, mantengamos la calma. Es que es tan injusto que pasen por todo esto. Pues sí, pero no tienen nada de qué preocuparse, de verdad. No tienen nada de qué preocuparse. Braulio era un prófugo de la justicia. De verdad, yo sé cómo se manejan muchos de estos funcionarios. Y lo que menos quieren es quedar ante todo el mundo como unos ineptos que permitieron que un tipo armado llegue a una manifestación que estaba tan cerca del Ministerio Público. Sí. Ustedes lo vieron. Él atacó a Valeria, que está embarazada. O sea que, en definitiva, lo que hicieron ustedes, lo que hicimos todos nosotros, se llama defensa propia. Nosotros no tenemos nada que ver, no se preocupen. Sí, por favor, tienen que calmarse y no decidir irse. No. Si no tienen a dónde ir y mucho menos con sus hijos, tienen que calmarse. Así que, por favor, ayúdenos a tranquilizar a las demás mujeres, ¿sí? Sí, muchas gracias. ¿Qué pasa, Diego? No has dicho nada en toda la noche. ¿Qué quieres que diga? Mi papá me envió un video de Altagracia asesinando a Rafael y no sé para qué. Güey, calmado, güey. Aquí estamos nosotros para ayudarte. Como acabas de ver, Altagracia mató a Rafael Cabral. Y ese no fue ni el primer asesinato, ni el único que cometió. También mató a Guillermo Contreras. Lo sepultó en una de sus construcciones. Por eso nunca encontraron el cadáver. Guillermo, el que era la pareja de la Yesenia.
Sí, ¿no fue el que hizo todo el desalojo en la vecindad y fue el día que le pegaron en la cabeza a don Lázaro, no? Sí, de la nada el señor desapareció de la noche a la mañana. Porque Altagracia lo mató. Bueno, vamos a seguir viendo el video. Altagracia está detrás de todos esos sobornos millonarios. Dejó mucha gente en la calle, hijo. A mucha gente sin casa. Por el simple capricho de construir centros comerciales. Tengo pruebas de todo. También mandó a la cárcel a Orlando Álvarez. El que fue papá de Isabela. No puede ser. Altagracia no tuvo lástima ni siquiera por su sobrina. Te debes estar preguntando por qué me cuenta mi papá todo esto ahora. ¿Por qué me manda este video? Durante todos estos años, yo fui la mano derecha de Altagracia. En muchos de los casos que te conté, yo fui quien apretó el gatillo, hijo. Tú no eres como yo, Diego. Confío en ti para que hagas lo correcto con las pruebas. Haz por tu padre lo que él nunca pudo hacer. Ahora me doy cuenta que tú fuiste lo único que hice bien en esta vida. Te quiero mucho, hijo. Te quiero mucho. Haz justicia. Daniel, ¿de verdad pensó que yo podía llegar a amarlo? ¿Que podía empezar una nueva vida con él? ¡Qué imbécil! Tal vez con Daniel no. Hay un pasado oscuro que los separa. Pero podrías amar a otro. Ya amo a otro. Y lo sabes. Muchos darían todo por tenerte. Tienes que tener confianza en tus espíritus. Ellos te van a guiar como siempre lo han hecho. Pídeles con fe y tendrás el hombre que te merezca, que se desviva por ti. Saúl es la razón de mi vida. No. La razón de tu vida era tu venganza. Eso ya terminó. Tu destino, el verdadero, está en otra parte. ¿Por qué me hablas así? Dime, ¿qué es lo que ves? Tragedia al final o un comienzo, eso depende de ti. Tú eres la única que puede transformar todo ese odio, todo ese dolor de antes que no te dejaba vivir, transformarlo en energía para comenzar una nueva vida. Lejos de Saúl. Lejos de todo. Tú eres una mujer fuerte, la doña, mi doña. Y ya llegó el momento. Estás lista para recomenzar en otra parte. Ay, qué día tan pesado. La neta me duele todo, pero pues valió la pena. Creo que ayudamos a muchas mujeres y quedaron mucho más tranquilas con todo, ¿no? Creo que la protesta fue un éxito. Sí. Te felicito. Socio. Oye, Compañero. te amo. ¿Qué más? Pero ya no hablemos de trabajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ya estoy cansado. Fue un día muy intenso. Oye. No me hagas cosquillas. No. Saúl, no. No. Estoy buscando el botón para pagarte. Y para que dejes de hablar de trabajo. No. ¿Tú sabías que el 95% de las cosquillas acaban en besos? ¿Y el otro 5? Voy por agua. ¿Sabes? Dices agua y pienso en el mar. Eso deberíamos hacer, ¿no? Irnos a la playa, a relajarnos unos días. No me parece mala idea. Pero de hecho, hace mucho que no voy al mar. Así que era muy niña. ¿De verdad? Sí. Oye, ¡Ay, Saúl! yo te voy a llevar al mar. Uy, ¿no que estabas cansado? Sí, ¿Sí? sí, pero me dejaste pensando en ese 5%. Ahora. Además te imagino en la playa con traje de baño. Hola. Te verías muy guapa en traje de baño. Ahora que lo pienso.
Nunca te he visto en traje de baño. Oye, deberíamos ir practicando, ¿no? Vamos a ir practicando. Sí, a ver cómo nos veríamos en traje de baño. Ah, mira. O sin ropa. Sin ropa mejor, ¿no? Sí. No, yo no quiero ni saber lo que la Mónica va a sentir cuando ve ese video. Lo bueno es que Mónica no le tenía cariño a Rafael Cabral. No le cuenten nada del video a Mónica. ¿Cómo? No es justo para ella. ¿Qué ganamos con eso? ¿Acaso Mónica no conoce cómo es Altagracia de verdad? ¿Y cómo le vas a hacer para que no se entere? Porque vas a mandar el video a la policía, ¿no? No sé. No sé si Altagracia se entera. Va a buscar la forma de vengarse de mí. Va a hacerle daño a mi mamá o a ti, Lidia. Sí, Altagracia es así. A mí me amenazó con dañar a toda mi familia si no me alejaba de Isabela. Ay, es que no puedo creer que hasta después de muerto Braulio te quiera seguir haciendo daño. ¿Para qué te manda ese video si sabe que te vas a meter en broncas con la doña, eh? Pero hay una forma de usar ese video sin que nadie sepa que Diego tuvo que ver con eso. Si lo subimos a internet, van a ver cómo se hace viral en segundos. No, espérate, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vamos a subir ese video a internet? ¿Qué tal si todo el mundo se entera antes que Mónica? Eso no está bien. No toda decisión es fácil, no todo corazón es frágil, no toda armadura es dura, no todo mal de amor se cura, no todo sentimiento es cuerdo, no todo pensamiento es puro, pues contigo siento que me acerco a la perfección, lo juro. Yo quiero perderme en ti, yo quiero dejar de ir. Júrame que nunca tú me vas a herir. Oh, yo quiero perderme en ti, que te pierdas tú en mí, como si en el mundo no existiera nada más que nuestro amor. Saúl. Saúl. Mi amor. Saúl. Aquí. ¿Qué haces aquí? Perdón, no te quería despertar. Te vi en la cama y me asusté. Pensé que te habías ido. No, yo en realidad preferí levantarme para no despertarte. Buenos días, entonces. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sabes, mientras dormías te observaba y pensaba todas las cosas bonitas que he vivido desde que te conocí. Yo en realidad, no sé, últimamente siento que nos persigue una nube negra todo el tiempo. No tenemos un día para sentarnos a ver televisión todo el día, o comer en la cama, tomando un café, leyendo un libro. Siempre han sido problemas, sangre, pistolas, corriendo. Sí. Todo ha sido muy difícil. Sí, la verdad sí. Es cierto. Sabes, yo escuché una frase una vez que me gustó mucho. ¿Una frase? Sí. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Qué lindo. Está bonita. Sí. ¿Y qué significa? Que no importa las cosas que te pasen en la vida, sino la forma en la cual tú decides vivirlas. Uno puede elegir. Sí. Uno puede escoger y yo te escojo a ti para vivir mi vida. Ok, escogiste a tu problema favorito. Eso soy. ¿No? No, tú eres como un rayo de sol. Sí, cada vez que apareces, desaparecen todas las nubes negras. Los problemas ya no son importantes. Sí, eres mágica.
¿En serio soy todo eso? Sí. No, en realidad eres muchas más cosas, pero yo no soy poeta ya. No sé qué más decir. ¿Cómo no vas a tener nada más que decir? Saúl Aguirre, el abogado que siempre tiene que decir, se quedó sin palabras, en serio. Cuando no sabes cómo decirlo, ¿por qué nunca lo dijiste? Es más difícil. ¿Qué? ¿Te quieres casar conmigo?